Buenas, hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar y lograr los objetivos y propósitos de nuestra vida. Vamos a hablar sobre qué ideas se tienen comúnmente, sobre cómo alcanzarlos o qué idea hay que seguir para alcanzarlos. Por ejemplo, hablar sobre la idea de ley de atracción o visualizar algo para poder alcanzarlo o cómo de ilusionarme de que persigo algo y lo quiero. Y a veces cómo se logran determinados aspectos, pero no están directamente vinculados al método que utilizamos para alcanzarlo o que consideramos que utilizamos para alcanzarlo. Respecto, por ejemplo, a la ley de atracción, muchas veces hemos escuchado que se dice de como que si realmente buscamos algo o lo perseguimos con mucho esfuerzo, lo vamos a lograr, lo vamos a conseguir. Sea lo que sea, se puede buscar en el ámbito académico, en el ámbito de mejorar los vínculos familiares o con amigos o lo que sea, o de conseguir logros laborales, por ejemplo. Y siempre se trabaja bajo esa premisa de decir, bueno, si realmente querés, lo vas a poder. Como decimos, esa ley de atracción como sería de pensamientos, de que si yo tengo el pensamiento ese presente, lo voy a lograr. Y que eso muchas veces es un poco vaga esa idea, al menos es lo que veo, de que no hay nada detrás. Se considera como que la persona va a alcanzarlo por el simple hecho de quererlo. Es como que, no sé, yo piense que puedo cruzar la calle con el simple hecho de pensar que quiero cruzar la calle y no doy el paso para cruzar la calle. Muchas veces bajo esta idea se habla también de que hay que poner lo que uno quiere en el universo, como decirlo, pedirlo, quererlo mucho así, y la vida, el universo, no sé quién, eventualmente me lo va a terminar dando. Y si nos ponemos a pensar, esto no deja de ser una especie de rezo, pero lo modificamos y en vez de decir que es Dios, decimos que es el universo, la vida, y esto tiene mucho más lógica supuestamente que andar pidiendo a un Dios por ahí que me cumpla lo que yo quiero. Y no deja de ser lo mismo. Bueno, yo he visto con respecto a los proyectos, algunas personas, y yo misma lo he hecho, en eso de tirar al universo ese deseo de lo que uno quiere lograr, termina por contarle a todo el mundo un proyecto que tiene, que todavía no logró, pero lo tiene y lo cuenta a todo el mundo, a conocidos, a la familia o amigos, pensando que de esa manera lo va a traer más o lo va a lograr, como por arte de magia. Pero he visto que en realidad uno después se termina comprometiendo cuando no cumple ese proyecto frente a un montón de personas que terminan preguntando por qué no lo logró. Es como que se compromete antes de poder lograrlo. Eso también de contarle a todo el mundo para mí tiene otra repercusión negativa que no es solo la de que uno queda comprometido con los demás también. De repente fue un momento de ilusión, que uno se ilusionó con algo, no lo pensó bien, actúa mucho la imaginación y queda comprometido y después queda expuesto con los demás, ¿no? Pero a veces puede ser un proyecto serio, real, bueno, digamos, que uno lo va a llevar adelante. Y para mí igual tiene un efecto negativo haberlo contado a todo el mundo. Porque cuando uno cuenta a todo el mundo, uno está buscando como el apoyo y el compromiso afuera. Incluso está a veces como recomendado contar a los demás. Cuando alguien quiere dejar de fumar, por ejemplo, una de las cosas que se le recomienda al fumador es que le cuente a todo el mundo que está dejando de fumar, para que los demás le pongan como una presión al que está queriendo dejar de fumar y lo ayuden, digamos. Pero el problema de eso que yo veo es que crea una especie de efecto debilitante interno, porque el ser está proyectando en los demás la presión que debería ejercer su propia conciencia. Entonces, como el ser, aunque pueda parcialmente funcionar, entiendo que el efecto es debilitante, digamos, que el ser pone en la conciencia de los demás la función de controlador en vez de la propia conciencia. Y pone afuera, digamos, la fuerza que debería encontrar y buscar la forma de encontrar adentro para hacer el cambio más permanente y además no solo hacer ese cambio puntual, sino crear un enriquecimiento en la relación que uno tiene con sí mismo y la seguridad que uno tiene cuando dice que va a hacer algo, que lo lleva adelante por sí mismo, sin necesidad de que los demás controlen o aplaudan. Respecto a lo que decía Alexander, yo veía también qué bueno es pensarlo en el caso opuesto, es decir, comentarlo una vez que lo logramos. Porque yo veía eso porque nos brinda esa especie de libertad, de ese ensayo y error interno, sin exponernos a ese, como decía María Victoria también y Alexander, a ese público en cierta medida, ¿no? Y qué bueno también, o qué estimulante es para otro y para uno poder contar las experiencias y qué debilidades tuvo, qué problemas tuvo, cómo los buscó resolver. Pero eso surge del ensayo interno y de irse probando uno y irse conociendo. O sea, es decir, poniendo un ejemplo académico, decir, bueno, voy a hacer tantas materias de facultad, ¿no? Y no ponerme a decir, las voy a examinar todas, sino bueno, buscar la forma de estudiar de la mejor manera.
Es un ejemplo muy vago y se puede trasladar a uno más importante, que es controlar algún aspecto de nosotros o querer mejorar algún aspecto nuestro. Por ejemplo, la impulsividad. Yo trato de decir, no arreglo nada diciendo, mira, yo de ahora en más voy a tratar de no ser impulsivo, ¿no? Y diciéndole a todos los que están conmigo, como que le diga a Alexander, a María Victoria, miren, no, a partir de ahora voy a dejar de ser impulsivo. No logro nada con eso porque seguramente tenga muchos errores y muchas fallas y yo en cierta medida me voy a estar como que exigiendo un poco más, porque es decir, fallé a mi palabra de que yo les dije que en cierta medida iba a lograr ese cambio en mí, y quizá lo pueda lograr, y realmente si uno, ve un montón de elementos y cosas que tiene que observar al momento de trabajar internamente en una deficiencia, en una característica negativa de uno, pero yo observo al menos en mí que hay más libertad cuando yo internamente trabajo eso. Y cuando, por ejemplo, surge el tema de que alguna otra persona tiene esa característica negativa, la impulsividad, por el ejemplo que estoy trabajando, ¿no? Darle herramientas en base a mi experiencia. Y decir, bueno, yo de esta manera lo logré, de esta manera observé. Y no comprometiéndome de la manera opuesta sin haber obtenido ningún resultado aún, ya sea positivo o negativo. Sí, yo con esto último quería agregar un aspecto más que me parece negativo de andar contándole a todo el mundo nuestros proyectos y eso, que es que muchas veces hay seres que se meten con el proyecto de uno y empiezan a opinar o a hacer comentarios, y con tantas opiniones como que uno empieza a perder el foco en sí, en lo que quería realizar, y eso interviene negativamente en el proyecto que tiene uno. Es como esa frase que se dice que le ponen palos en la rueda o algo de eso cuando quiere avanzar en el proyecto. Ese es un aspecto que yo veo. Después, con respecto a lo que hablaban hoy más temprano, de que si querés algo tenés que visualizarlo, querés atraerlo y todo, hay una parte positiva en eso, una pequeña parte positiva, que es la parte de visualizarnos con eso que estamos viendo a futuro, que nos sirva como un impulso a seguir ese objetivo, digamos. Visualicémonos con tal cosa, o ser mejor en tal otra, o tener algún objetivo material también, que eso sirve en parte, porque si nos dejamos llevar por la imaginación y lo dejamos todo con que sí, que lo voy a lograr y todo queda ahí, y no tenemos en cuenta todos los tropiezos que podemos llegar a tener para llevar a cabo el proyecto, ahí estamos cerrando y posiblemente fallemos después en la culminación del proceso. Sí, yo en relación a la visualización, en realidad lo que veo es que no puede ser lo único, ¿no? Eso que se decía, bueno, de visualizar el proyecto y entonces pasa a formar parte del universo y ya solo con eso voy a lograr lo que quiero. Pero lo que sí puede tener de positivo la visualización, o el tener siempre presente el proyecto que tengo o el objetivo que quiero lograr, es que eso puede funcionar como estímulo para que yo haga cosas para conseguir ese objetivo o lograr ese proyecto. Incluso a veces en momentos en los que de pronto cuando estamos trabajando para conseguir un proyecto nos desanimamos o tenemos contratiempos, el tener claro mi objetivo y mi meta me pueden ayudar a seguir adelante y no desestimularme. Otro aspecto relacionado a lo que hablábamos al principio es que no es que toda la gente que haga esto de pensar que si visualiza y atrae estas cosas no logre nada, ¿no? Muchas veces logran cosas. El problema es que no están sabiendo identificar qué realmente es lo que los está ayudando a lograr esas cosas. Para ver un ejemplo, que quizás no está tan relacionado a eso, pero es parecido, el estudiar para un examen y al mismo tiempo rezar y atribuirle el éxito de haber salvado ese examen a haber rezado. O sea, evidentemente hay algo detrás de eso que fue lo que me permitió salvar el examen. Si no, la próxima vez no estudio y solo rezo y voy a salvar. Y también me pueden decir, bueno, a veces estudias para un examen y igual lo perdés. Bueno, hay otros factores también. Uno puede haber no estudiado lo suficiente, pudo haber estudiado no de la forma correcta o algún tema que no estudió o se puso nervioso. Existen un montón de otros aspectos a los que se puede atribuirle eso más allá de que no hizo esa cuestión de ritual o de suerte o azar que estuvo de su parte. También cuando, por ejemplo, las personas van al médico, están enfermas y se curan y atribuyen eso a haber realmente querido curarse o a haber rezado o haber pedido, y en realidad se deja de lado lo que realmente fue el factor que permitió esa curación en esa persona. Un aspecto breve nomás sobre esto. Es importante tener en cuenta para discernir cuáles son los elementos que son realmente poderosos, digamos. Lo que es poderoso siempre es el conocimiento, y a veces uno atribuye a otras cosas. No es que no pueden haber otras cosas, que el ser no sepa que funcionan, pero en general es así. Por ejemplo, todas las curas que a ustedes se le ocurran para curar una gripe van a funcionar al 7º día de esa gripe.
todas, porque las gripes se curan en 7 días. Entonces el tipo empieza a probar una pavada atrás de la otra, un té atrás de la otra, y cuando el té que se toma el 7º día le funciona. Lo mismo la otra vez, estaba lo de mi hermana, estaba a punto de tener un hijo, y estaba una semana pasada la fecha de probable de parto. Y le dije, te voy a hacer una magia para que nazca el bebé. Solo funciona cuando está la mujer embarazada una semana pasada de parto. Te hago una caricia así, lo más 99% que en 48 horas nace el bebé. Nació a las 12 horas. Pero funciona solo con una mujer que está una semana pasada la fecha de parto. Y así con una cantidad de otras cosas, ¿no? Es decir, la fuerza de la naturaleza se va moviendo y son esas a las que mayormente hay que saber atribuirle. Pero a veces tenemos una predisposición a creer en lo fácil, en lo ilusorio, y desdeñamos las decenas, cientos de horas de estudio y la gente se agarra de la estampita que llevó, del tecito que se tomó o de lo que fuera, ¿no? Entonces, de repente, un ser tiene imaginación y se imaginó y visualizó y lo quiso y lo soñó y todo eso, pero trabajó mucho por ese objetivo y lo que lo hizo lograrlo es su trabajo. Todo lo demás incluso pudo haber sido hasta pérdida de tiempo, toda la carga de imaginación e ilusión que le puso además, ¿no? Otro de los aspectos que mencionamos fue el hecho de que hay que tener presente el concepto de que van a surgir dificultades. O sea, lo mencioné, por ejemplo, cuando hablé hace unos minutos atrás de que, por ejemplo, yo trabajo una característica negativa en mí, mencioné la imposibilidad, pero puedo mencionar susceptibilidad, pila de características negativas que se nos pueden ocurrir y que podemos fallar, ¿no? Ese es un aspecto fundamental para entender, o sea, que porque nos hayamos equivocado no quiere decir que no vayamos a alcanzar ese objetivo. Simplemente es una experiencia para aprender y que muchas veces no se tienen en cuenta esos aspectos cuando a alguien le dicen cuáles son las características o, por ejemplo, hablando de un podcast anterior de los tips que se tienen que tener para lograr el éxito, ¿no? Hay un podcast anterior que lo pueden escuchar acerca de los tips también y que no se tiene en cuenta a veces de que se puede fallar. Y hay veces que se tiene en cuenta eso, pero como que no se dan las herramientas, simplemente la idea de continuar, ¿no? De sí, pero seguí esforzándote y lo vas a lograr. Y en cierta medida se deja un aspecto fundamental de lado que yo veo, que es la idea de aprender de esa experiencia, aprender de ese error, porque si no, si seguimos con esa idea de me voy a seguir esforzando y voy a seguir buscando eso con ansias porque la ley de atracción me va a hacer ser mejor persona, por ejemplo, a pesar de que me haya equivocado. Bueno, al menos yo observo que la clave está en aprender de esa experiencia y de que a pesar de que haya sido, se vea como negativa, tiene un carácter productivo esa falla, ese error que cometimos, que es la posibilidad de aprender de eso, sacarle ese jugo de ese intento equivocado quizá, pero que fue un intento al fin, ¿no? Y que hubo un esmero detrás y hubo un trabajo, o debió de haberlo un trabajo para que eso hubiera sido positivo o productivo. O sea, productivo es de ambas formas, pero haber logrado el propósito que nos planteamos. Nada, veía eso como fundamental, la observación de en qué fallamos y en qué podemos mejorar, porque en cierta medida si lo que queremos es mejorar una característica nuestra, es bueno, qué aspectos no funcionaron o en qué aspectos fallamos, qué aspectos tenemos que tener en cuenta, una especie de hacer una investigación sobre el hecho, como si fuera una especie de forense del hecho, ¿no? De qué ocurrió y de qué manera podemos prevenir eso, como, no sé, cualquier error se busca en qué se falló para mejorar, bueno, lo mismo que se hace, no sé, en un laboratorio, cuando estudian accidentes de tránsito o lo que sea. ¿Qué se puede mejorar para obtener un mayor acierto? Y la idea es sacar el mayor jugo, o al menos eso es lo que considero yo, para cometer la menor cantidad de errores, ¿no? Para que ese afinamiento que hagamos en la búsqueda de ese propósito que nos planteemos sea lo más efectivo posible. Sí, con respecto a los fallos o los errores que uno comete cuando va en pos de cumplir con un objetivo, me parece que está bueno, que es una buena herramienta que ya desde el principio, cuando uno ya se está proyectando un objetivo y se lo está imaginando, está bueno imaginarse también qué obstáculos pueden surgir, qué errores puede cometer en ese camino hacia el objetivo. Se los puede imaginar, así los puede prever que no aparezcan y en caso de que aparezcan pueden sortear de diferente manera esos obstáculos. En relación a esto que se decía de los errores o de los imprevistos que pueden surgir cuando estamos llevando a cabo un proyecto o trabajando para conseguir un objetivo, me parece importante que cuando uno se plantea objetivos es plantearse varios objetivos, no restringir la vida a un único objetivo y trabajar únicamente para eso, porque si por algún motivo eso falla o cometemos errores y nos lleva más tiempo cumplir nuestro propósito, tener otros que incluso hasta podemos pensar y prever objetivos como de que uno puede lograr, sabemos que podemos lograr más a corto plazo, otros
que nos van a llevar más tiempo, pero el hecho de tener varios objetivos, también si los vamos cumpliendo, van sirviendo como estímulos para seguir trabajando en otros, pero no llevar la vida solamente a un único objetivo. Otro aspecto para ir cerrando más o menos, qué idea queremos dejar también, dentro de las ideas que nos gustaría dejar, es observar también qué tipo de objetivos perseguimos, o para qué perseguimos ese objetivo. Es decir, simplemente para mostrarle a los demás, tengo un título, o miren lo que tengo, o lo que logré, o realmente es para una superación de uno, de realmente decir, bueno, yo trabajé este aspecto y me considero mejor que yo mismo, que yo del pasado, podría decirse de alguna manera, ¿no? ¿Qué buscamos con ese objetivo? Es también parte, pienso yo, de un estímulo. Que eso también lo veo vinculado a lo que decía María Victoria antes, de proyectar el objetivo y ver qué problemas surgen. Bueno, pero para eso también, en esa etapa previa donde uno analiza todo, analizar por qué persigo eso, por qué me voy a forzar para ese propósito. Porque en cierta medida también hay tiempo ahí, hay tiempo que estamos invirtiendo en ello para lograrlo. ¿Es una satisfacción superficial en cierta medida o realmente busca un fin más trascendente detrás de eso? Al menos en mi experiencia da una felicidad más amplia, ¿no? La idea de buscar algo que no sea superficial, que no sea para el simple mostrar al otro lo que logré. Realmente estoy construyendo algo interno en mí, algo como que va a perdurar más en cierta medida y es parte de ese conocimiento, porque lo veía respecto de ese término. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en esa etapa previa de proyectarnos el objetivo, ver por qué lo queremos, es si es realmente alcanzable ese objetivo. Si realmente proyectando, haciendo un estudio de qué características yo tengo que desarrollar para alcanzarlo, si considerando todos esos aspectos, yo voy a poder alcanzarlo. Es decir, no es la idea de tirarse para abajo, podría decirse entre comillas, ¿no? No es esa idea, sino de realmente, bueno, yo estoy esforzándome, voy a perseguir esto. ¿Existen chances reales de que yo lo alcance? Además de que sea productivo y que sea trascendente, como decía, decir que sea algo más que mostrar a los demás, ¿yo lo voy a poder conseguir con mis herramientas? Eso para mí es clave, porque si no estaríamos como que, a pesar de que sea un propósito genial y maravilloso, si no lo alcanzamos o si fracasamos y no aprendimos nada de ello, porque también se puede aprender, ¿no? Pero digo, la idea es ser efectivos en los propósitos que perseguimos. No está invertido de la mejor manera el tiempo, considero yo, y que es un aspecto fundamental en todo esto que estamos hablando, porque detrás de todo objetivo hay un tiempo, hay un esfuerzo y hay una idea de querer superarse. Y yo quería volver un poquito a lo de prepararse para el fracaso o el error. Muchas veces igual uno cuando hace ese análisis de la preparación para el fracaso o para el error, lo hace en función de, por ejemplo, si está queriendo hacer un negocio o un examen de facultad, piensa en la pregunta más difícil que puede poner, qué cosas no me estoy dando cuenta, o qué problema puede haber en el marketing de tal o cual producto que quiero vender. Pero no es tan usual considerar el factor humano, digamos, la dificultad interna. Y eso también es porque uno está poniendo todos los objetivos afuera de uno. A veces el problema está dentro de uno, ¿no? Es decir, el golpe viene de adentro, digamos, ¿no? Un momento de mucho desestímulo o de pocas energías. Está el podcast de Las Rachas, que se lo recomendamos, que lo insistimos que lo vayan a escuchar, muy relacionado a esto, de cómo salir de un pozo de poca actividad, de desestímulo, digamos. Entonces, en ese sentido, es más allá de tener un plan, ¿no? Porque todos tienen un plan hasta que uno le da una trompada y el plan se hace trizas, ¿no? Es decir, planificar las dificultades que vienen de adentro de nosotros mismos como aspecto complementario a eso. En suma, lo que estamos diciendo con muchas de estas cosas es que hay que romper con todas las ideas ilusorias y la ilusión. De repente, mayormente las personas se han dado cuenta por el mismo avance de la civilización nuestra en la parte material, de que las cosas rezando, digamos, no se resuelven, aunque se reza mucho igual, ¿no? Pero de alguna forma se sigue rezando en el sentido de que también hay muchos pensamientos de ilusión y de estas cosas que se hablaron, que hacen que el ser se abrace a cosas que no son científicas, digamos, ¿no? Y esto es ciencia, hay que realmente entender la dinámica del esfuerzo que uno tiene que hacer, de las dificultades propias que uno tiene que va a tener, de los problemas que van a haber en el camino y poder saber medir los esfuerzos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer un enfoque apegado a la realidad es una de las más grandes defensas que puede ponerse. Y relacionado a esto, a otro que decía Ignacio, como hay dos Ignacio hoy, me decía Marrero, de que hay objetivos que pueden no ser realizables. Otra cosa que yo pensaba es que hay objetivos que pueden ser realizables, pero requieren sacrificios enormes de parte del ser. Y entonces eso es otra cosa que uno tiene que cuestionarse. ¿Qué objetivos se está poniendo delante? ¿Y qué es lo que está sacrificando?
Porque realmente la vida es corta y yo entiendo que es parte de la sabiduría de la naturaleza de que sea corta para que el ser tenga que priorizar qué es lo que va a hacer en su vida. No puede hacer todo lo que quisiera. Mi vida hubiera sido planificada muy diferente si viviéramos 300 años que si vivimos 70. De modo que es parte de entender, digamos, que uno tiene que tener objetivos de vida que sean alcanzables, como mucho en la extensión de una vida humana, es importante. Y entonces ahí se pone en juego también el propósito de vida que uno tiene, a dónde va con la vida de uno mismo. Esto es un aspecto que para mí es fundamental ir aclarando lo más temprano posible en la vida, porque después uno se embarca en grandes proyectos que implican enormes sacrificios en la vida, que hacen que el ser después no pueda tener otras cosas que hubiera querido y usualmente se arrepiente ya de viejo, ¿no? Bueno, terminamos por acá. Recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast o en la web de tribunalogosofica.org y nos pueden seguir en Instagram en logosofía_uy.